Abrimos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Juan, la primera de ellas. Ahí es donde estamos y hemos estado estudiando la palabra del Señor durante estos 2 últimos meses. Pasa rápido el tiempo, ¿no? Ya llevamos 2 meses estudiando esta maravillosa carta. Cuando abrimos la carta y cuando buscamos, ¿no es cierto?, y tratamos de estudiar y entender lo que Juan dice en su primera carta, nos encontramos pasajes complicados como el que estudiamos la semana pasada, ¿no es cierto?, en el cual Juan nos enfrenta directamente con la palabra de Dios y nos exhorta a vivir vidas que realmente muestren lo que somos. La palabra la semana pasada decía, ¿no es cierto?, un verdadero cristiano, aquel que se llama hijo de Dios, no puede, no debe vivir en pecado. Su vida no debe ser un practicar constante del pecado. Eso muestra, o por lo menos nos debe hacer pensar en qué es lo que somos realmente. Y eso es lo que nos hacía pensar Juan la semana pasada, no para mirar a otros, ¿no es cierto? No para mirar el árbol de al lado y si está dando buen fruto o no, sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y comprobar que si el fruto que nosotros estamos dando es un buen fruto. Pero hoy y la semana pasada Juan nos dejó, ¿no es cierto?, y nos allanó el camino para empezar a hablar y a profundizar sobre un tema que es trascendental, uno de los temas fundamentales de la carta. La carta de Juan ha sido comparada con una escalera espiral, con una escalera de caracol, ¿sí? Y que se da vuelta en los mismos temas, podríamos decir, que son básicamente 3. El amor, la obediencia y la verdad. No obstante, aunque esos temas están presentes y son recurrentes en la carta, nosotros debemos entender que Juan no está repitiendo una y otra vez lo mismo. Él cada vez que regresa a uno de estos temas, lo observa desde un punto de vista diferente e introduce o nos quiere introducir más profundamente en el mismo tema, para que lo podamos ver de diferentes aristas y nos podamos examinar, porque el fin final de esta carta es esa: examinémonos, mirémonos. Y cuando nosotros nos miramos y nos examinamos, tenemos que entender qué es lo que realmente somos. Si el propósito de la carta de Juan es confirmar nuestra fe, entender que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que hacer varias cosas, mostrar varias cosas. Entre ellas estos tres temas fundamentales en la carta, ¿no es cierto? El amor, la obediencia y la verdad, seguir la verdad. Como hemos dicho antes, el énfasis en los primeros capítulos de Juan era en la comunión. Juan nos decía que si nosotros somos hijos de Dios, debemos andar como hijos de Dios, debemos andar en luz. Y esto se evidencia a través del amor. Demostrar amor a los hermanos, obediencia a su palabra, seguir la verdad. A partir del capítulo 3, Juan nos introduce en el tema de la filiación. ¿Recuerdan lo que significaba eso? ¿Recuerdan o no? ¿O tenemos que volver atrás? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo empieza el capítulo 3 Juan? ¿Qué empieza diciendo? Miren, qué gran amor que Dios nos tuvo. Y es tan grande este amor que hoy nos podemos llamar hijos de Dios. Si la primera parte del escrito de Juan está concentrado en la comunión, la segunda parte está concentrada en la relación. Esta relación filial que tenemos con Dios, de filiación, que significa que yo soy un hijo de Dios, Dios es mi Padre,
y tengo responsabilidades y tengo derechos que cumplir. ¿Recuerdan lo que leímos, ¿no es cierto?, sobre ese énfasis legal que tiene esa palabra? Y lo que nos invita a hacer Juan en esta segunda parte es que nosotros como creyentes entendamos que no solamente tenemos que relacionarnos con Dios como hijos, sino que tenemos que relacionarnos los unos con los otros como hermanos, Somos hijos del mismo Padre. Y para eso, ¿no es cierto?, es fundamental, Juan pone como base de esta relación el amor. El amor. Y en ese tema es que Juan ahora nos empieza a introducir. Lo que queda del capítulo 3 y el capítulo 4 va a ser un énfasis fuerte en lo que es el verdadero amor y cómo es que nosotros debemos mostrar este amor. Lo que vamos a ver a partir de hoy es que Juan está hablando de nuestra relación. Y en el pasaje de hoy lo que quiero mostrar en una generalidad que habla Juan, cómo nosotros nos relacionamos en tres niveles. Tres niveles de relación posibles en los cuales cada uno de nosotros puede vivir o vivió. ¿Y por qué vamos a decir, ¿no es cierto?, vivimos o vivió? Es porque Juan marca estos 4 niveles. Los 2 primeros posiblemente son los niveles en los que tiene que vivir una persona que no es un hijo de Dios. Y los 2 siguientes son los que pueden vivir o que debe vivir un hijo de Dios. Entonces, leamos lo que dice Juan allí en su tercer capítulo, en su primer carta, y leamos desde el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y sabe que Juan empieza a presentar estos niveles en los cuales podemos relacionarnos desde lo más bajo a lo superior. Empieza desde abajo hacia arriba. Y fíjate qué es lo primero que él presenta como un nivel de relación, que es el asesinato, el homicidio. Dice versículo 11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Han escuchado esta expresión, no es cierto? Juan la ha repetido antes, cuando dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Lo dice en 2 ocasiones, la misma frase en el capítulo 1. Ahí en el capítulo 1 y en el versículo 1 y el versículo 5, habla de este mensaje que hemos oído desde el principio. ¿Y cuál es ese mensaje que hemos oído desde el principio? Uy, yo pensé que iba a escuchar una voz fuerte, grande, todos al unísono diciendo, el mensaje que hemos oído desde el principio es... Eso fue lo que escuché acá adelante. Entonces, el mensaje que hemos oído desde el principio es el... Uy, una vez más, vamos, ustedes pueden. El mensaje que hemos oído desde el principio es el... Uy, todavía no lo entiendo. Él empieza con la E. ¿Ya?
Uno, dos, tres. El mensaje que hemos oído desde el principio es el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio del Señor. Ese es el mensaje que hemos oído desde el principio. Cristo vino a este mundo. Vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, fue uno de nosotros. Pero llegó un momento en que fue puesto en una cruz. Él se ofreció voluntariamente como un sustituto, fue la propiciación de nuestros pecados. Es lo que nos ha dicho Juan hasta este momento. Ese es el Evangelio. ¿Y cómo se muestra el Evangelio? Eso es lo que nos ha estado diciendo Juan todo este tiempo. ¿Cómo que se muestra este Evangelio? El mensaje que hemos oído desde el principio, ¿cuál es? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. El mensaje que el Señor nos dejó. Si usted va a Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo ahí en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros. Y ya Juan lo vimos en el capítulo 2, que nos resolvió el conflicto de qué tenía de nuevo este mensaje, ¿recuerdan? El mandamiento antiguo, el mandamiento nuevo, ¿cuáles eran? Y mostró cómo el Señor Jesucristo nos entregó este mandamiento nuevo, no nuevo en calidad, no nuevo en tiempo, sino novedoso porque le incluye algo nuevo, ¿sí? Que es el como yo os he amado. El Señor no cambia el mensaje, sino lo potencia. Nos muestra cómo es que debemos amar. El amor mutuo no es una opción, querido, no es una opción para los creyentes, sino una forma única de vivir. Nosotros como hijos de Dios no vemos y no debemos ver el amor como una opción de vida. Es una obligación para el Hijo de Dios. Nosotros debemos amar. ¿Por qué? Porque el Señor nos está entregando un mandamiento. Y si usted no obedece a ese mandamiento, es un desobediente, un rebelde. Entonces está pecando. Fíjense qué directo, así de simple. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al principio del amor y del amor los unos a los otros, tenemos que tener siempre en cuenta esto, es un mandato. Es un mandato y siempre decimos, ¿no es cierto? El amor no es una emoción, no es un sentimiento, es una disposición del corazón. Yo no amo porque siento amar. Estamos hablando a los hijos de Dios. Yo amo porque tengo que amar. Porque amo a Dios y quiero obedecer su palabra y quiero obedecer su mandato. Pero, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Fíjate que nos muestra Juan. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Y ahí está el contraste. ¿Recuerdan que Juan es muy bueno para hacer estos contrastes? Está haciendo en todo este pasaje ese contraste entre el amor y el odio. Los dos extremos, ¿sí? El amor y el odio. Y para que nosotros entendamos de qué está hablando y para que ilustrar bien esto, toma este ejemplo del Antiguo Testamento. Es la única referencia al Antiguo Testamento que tiene Juan en toda su carta. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahí al poner a este ejemplo bíblico y pone a Caín, ¿sí?
y nos dice, fíjense, que Caín era ¿qué? Del maligno. Era del maligno, poniendo de manifiesto que el hecho de que Caín realizara esta acción de matar a su hermano tenía un origen. Tenía un origen. ¿Cuál? El maligno. Es interesante porque ahí Juan utiliza una palabra bien significativa para decir mató o matar a su hermano. Él utiliza la palabra degollar. ¿Sí? Y él está diciendo literalmente que Caín degolló a Abel, su hermano. Pero recuerden qué es lo que el Señor estaba diciendo. Lo citamos la semana pasada y después un poquito más adelante vamos a ver también el pasaje, ¿no es cierto? Cuando enfrentó a los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre hacéis. En el versículo 8, fíjense que él dice, el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Entonces, fíjense qué está diciendo Juan. Si tú haces las obras de Satanás, eres un diablo pequeño. Fíjense, se dan cuenta de los contrastes, ¿no es cierto? Porque nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? O nos llamaron cristianos primero peyorativamente, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros usamos la expresión cristiana con un poquito más de orgullo, podríamos decir. ¿Pero por qué nos llamamos cristianos? Somos pequeños Cristo, es lo que significa, ¿no es cierto? Somos seguidores de Cristo, y si somos seguidores de Cristo, hacemos las obras de Cristo, lo que Cristo hizo. En contraste con los que realizan las obras del diablo, que son del maligno, dice Juan. Y esta manifestación de las obras del maligno son esto, ¿no es cierto? Este es un ejemplo que utiliza Juan, ¿no es cierto? El peor de los ejemplos, el más bajo de los ejemplos, quitarle la vida a otra persona. Pero no a una persona, cualquier persona. ¿Quién era Abel? El hermano de Caín. Y por eso es que Juan dice, fíjate, ¿y por qué causa lo mató? ¿Por qué razón lo mató? Y él mismo responde la pregunta diciendo, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Recuerdan la historia, no es cierto? Ahí en Génesis vienen los dos hermanos con sus ofrendas ante Dios. Caín, ¿qué ofrendó? Los frutos de la tierra, ¿no es cierto? Abel, ¿qué traía en sus manos como ofrenda a Dios? Un animal. Dios vio sus ofrendas, dice la Escritura, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Como dice el pastor Jensen, tiempo de conversación, ¿ya? Pregunte, hable con su vecino. ¿Por qué? Lleguen a una conclusión. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? A los que no vea conversando, a esos son los que les voy a preguntar, ¿eh? Porque si no están conversando con sus vecinos es porque llegaron a una conclusión personal, firme y fuerte. ¿Viste? Se pusieron a conversar al tiro. Allá yo no los veo conversando. ¿O ya están? ¿Estamos listos? Estamos listos. Bien. Eso me gusta. ¿Listo? Perfecto. Bien. Acepto hipótesis, teorías, ideas, como los quiera llamar. Hermano.
Ya, sí, podríamos decir, ¿no es cierto?, lo que de cierta forma está mostrando como ejemplos Juan. ¿Qué otra estamos mostrando ideas, hipótesis, teorías? Fernanda Santi, sé que, entre paréntesis, ella quiere hablar porque están sus papás, la vinieron a visitar, entonces quiere mostrar que es su papá que vaya. Ah, perfecto, ahí está entonces. Muy bien. Ya, muy bien, excelente, bien. Es una teoría, una hipótesis. ¿Quién más levantó? Ya. Ya, muy bien, parecido a lo que está diciendo Fernanda. Dionerio, futuro padre. Ya. Allá. Ya. Fíjense qué interesante, porque cuando vemos este evento en la Biblia, normalmente pensamos, ¿no es cierto?, como dijo nuestra querida, amada hermana Fernanda y también allá Fanny, que tenía que ver, ¿no es cierto? Oh, perdón, Carmen. Muy bien, muy bien. Normalmente pensamos eso, ¿sí? Como dice Carmen, como dice Fernanda, como dice Fanny, ¿no es cierto? Y yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos escuchado esto, que Abel, ¿no es cierto?, tomó un cordero como Dios lo mandaba. No, no sé, no veo en la Biblia un mandato previo a eso, que tenía que haber un sacrificio. No existe un mandato previo a esto, ¿no es cierto?, y previo a la ley, de que tenía que haber un sacrificio. Y lo tomamos, ¿no es cierto?, como si un cordero, pensando en la tipología de lo que vendría después, ¿no es cierto?, el sacrificio del cordero. O también, ¿no es cierto?, que como la tierra estaba maldita y Caín tomó de la tierra y lo ofreció a Dios. ¿Sabe qué? Eso yo creo que es parte de la imaginología del cristiano, porque no es lo que dice la Biblia. Incluso si usted ve la ley, ¿no es cierto?, Dios establece los sacrificios, Dios establece las ofrendas, y Dios le pide a la nación de Israel que ofrende alimentos de la tierra. Hay ofrendas de cebada, hay ofrendas de trigo, hay ofrendas de ese tipo. Entonces, ¿por qué Dios iba a pedir, si estaba considerando la tierra estaba maldita, iba a pedir que le... ¿Entienden? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que dice Juan. Fíjense, sus obras eran malas. Dios vio la ofrenda de Caín, Dios vio la ofrenda de Abel, pero no vio lo que ellos llevaban en sus manos. ¿Saben qué es lo que Dios vio? Lo que había en su corazón, queridos. Eso es lo que le importa a Dios, no la apariencia, no lo que nosotros podemos mostrar de la boca para afuera. Dios ve nuestro corazón. Y es por la misma razón que usted algún día va a estar frente al Señor y Dios va a juzgar sus obras. No por lo que usted haya hecho, si fue grande o pequeño, si fue mucho o si fue poco. Lo que Dios va a juzgar, ¿qué es? Las intenciones del corazón. Desde el principio ha sido así y va a ser siempre así. Y es por eso que Juan muestra este pecado de Caín como el pecado más bajo que puede haber, porque Caín estaba manifestando lo que había en su corazón. No solo que él odió a su hermano, sino que él se estaba rebelando en contra de Dios también ahí. Y por eso es que Juan continúa diciendo: hermanos, no os maravilléis
si el mundo os odia. Porque recuerden lo que les he dicho, Juan separa el mundo en dos tipos de personas. ¿Sí? No hay más para Juan, hay solo dos tipos de personas. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los que aman o los que odian. Los que están en tiniebla o los que están en luz. Los que siguen la verdad o los que mienten, los mentirosos. Eso es lo que Juan nos ha estado diciendo todo el tiempo hasta este momento. Y nos dice, tú como un hijo de Dios, que va a seguir la verdad, que va a querer vivir en amor y mostrar el amor, te enfrentas a un hijo del diablo. Y recuerden, esto es una generalidad, ¿sí? Una generalidad. Te enfrentas a un hijo del diablo que va a vivir en tinieblas y que va a manifestar odio. No hay compatibilidad entre ambos. No pueden vivir la luz y las tinieblas juntas. Es por eso que Juan nos dice, ¿no es cierto?, el odio se va a manifestar. Y no nos maravillemos, no nos sorprendamos de esto. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan después dice, en verdad, Pablo dice, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. No nos olvidemos que los que somos raros somos nosotros. No nos olvidemos que los que no somos de este mundo somos nosotros. No nos olvidemos que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y Dios nos compartió una bendición maravillosa. Fíjense qué es lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 1 y el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, dado por Dios, ¿no es cierto?, por amor de Cristo, no solo creer, sino que sufrir por Él. Si en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas y nos otorga la salvación, con ello viene el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos volvemos en extranjeros, peregrinos. Y empezamos a sufrir porque nosotros tenemos que levantarnos contrarios a este mundo, contrarios a lo que el mundo piensa, contrarios a lo que el mundo dice. Fíjate que sigue diciendo Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y Juan saca a la palestra nuevamente estas expresiones, ¿no es cierto? El saber, el conocer, que era muy fuerte y tenía que marcarlo muy claramente en este mundo dominado por los gnósticos, ¿sí? En que el saber y el conocer era trascendental para ellos. ¿Sabes qué palabra utiliza ahí Juan? Cuando él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hay dos palabras, ¿recuerdan? Oída y la otra es ginosco. Él utiliza la palabra conocer como la palabra vida. Tenemos el conocimiento pleno, absoluto. Nosotros sabemos absolutamente que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo tú puedes saber con absoluta certeza de que eres un hijo de Dios? Ahí está la evidencia. ¿Cuál es? Amas. Porque amas. Porque amas a los hermanos. El que no ama, el contraste, el que no ama permanece en muerte.
Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis, nuevamente ahí, ¿no es cierto?, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está el ejemplo. Recuerda, vuelve a unir este ejemplo que él estaba dando. El amor es el que se manifiesta, el amor es la evidencia del nuevo nacimiento. Pero algo fundamental, querido, es una evidencia, no el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Cristo. El sacrificio de Cristo. Lo que el amor hace es mostrar. Es una evidencia de este amor. El verbo que utiliza aquí Juan es bien particular porque es un verbo que marca una acción ocurrida en el pasado y permanente. Nosotros fuimos salvos. Nosotros hemos pasado de muerte a vida en el pasado, ¿no es cierto? En ese momento en que nosotros nos enfrentamos a la salvación, ahí nuestra vida cambió. Y desde ese momento en adelante, ¿qué debemos mostrar? Amor. Amor. Y el que muestra lo contrario, ¿qué es? Un hijo del maligno. Un hijo del maligno. Por eso es que dice, fíjense, el que no ama permanece en muerte. Y para reforzar esto dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Juan está haciendo un progreso bien interesante en sus afirmaciones, en sus palabras. Él nos está llevando a entender que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Se convierte en un calificativo del que no ama. El que no ama es un homicida. Y es lo que el Señor estaba marcando desde el comienzo, cuando, ¿se acuerdan? Recién citamos el pasaje ahí en Juan capítulo 8. Vosotros, o el Señor dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Dice, él fue un homicida desde el principio. Él es el que no se ha mantenido en la verdad. Y fíjate que Juan marca esta verdad bien profunda. Si tú eres un hijo de Dios, vas a hacer las obras de Dios. Si tú eres un hijo del diablo, ¿qué vas a hacer? Las obras del diablo. El diablo fue un homicida desde el comienzo. El diablo es el que introduce el odio a este mundo. Y si tú te conviertes en un aborrecedor, es lo mismo que ser un homicida. El Señor Jesucristo lo dijo con estas palabras allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y el versículo 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, ¿escucharon, no? Lo repito. Pero yo os digo, bueno, empecemos de antes, 21. ¿Habéis oído que se os dijo, que dijo a los antepasados, no matarás? Y cualquiera que cometa homicidio es culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota que será reo del infierno de fuego. Ups. ¿Te das cuenta que el Señor quiere hilar bien finito? Quiere hilar bien finito, porque nosotros siempre, yo digo, ¿no es cierto? Mi teoría es que nosotros deambulamos en lo que yo llamo la teoría del péndulo. ¿Sí? Es que vamos desde un punto, desde un extremo al otro. Boom, boom. ¿No es cierto? Amo u odio. Amo u odio. Y nosotros pensamos ya, ¿qué es el odio? Lo peor, el asesinato, lo que marca Juan, ¿no es cierto? ¿Qué es el amor? Mostrar, bla, bla, bla.
Pero en el medio hay un sinnúmero de acciones que van mostrando si tú estás más cerca de un lado que del otro. Y el Señor Jesucristo dice, desde aquí hasta este otro lado, cualquiera de esas acciones que tú cometas es exactamente lo mismo que esto. Si antes se te dijo que no debes matar, el Señor dijo, desde ahora yo digo que si tú maltratas a tu hermano, si estás enojado con tu hermano, si lo insultas, estás cometiendo el mismo pecado que si lo hubieses matado. Ups. Y somos culpables de la misma forma. Ups. Qué bueno que yo nunca me he enojado con nadie. ¿Sí? Queridos, es así de drástico Juan. Y es así de directo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Estamos en el homicidio, subimos un escalón más al odio, subamos un escalón más. Versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Juan nos hace subir un escalón más en esta subida, ¿no es cierto? Y nos habla acerca de la indiferencia. La indiferencia. Querido, el amor se debe conocer por lo que genera, por lo que hace. No se trata de expresiones, no se trata de lo que yo voy a decir, no se trata de cosas que yo voy a decir, sino que se trata de demostrarlo. Demostrarlo. Y es por eso que Juan nos pone la expresión máxima de amor. ¿Y cuál es esta expresión máxima de amor? Fíjense, en esto conocemos el amor. Aquí Pablo utiliza la otra palabra para referirse a amor, la palabra ginosco. ¿Sí? Cuando dicen esto conocemos, en esto ginosco, el amor de Dios. ¿Y recuerdan cómo podíamos interpretar esta palabra? Aquella que tiene que ver con el amor práctico. El amor que se expresa, que se muestra, no solamente lo que yo o el conocimiento que yo tengo de parte de Dios, que es pleno, ¿no es cierto? Dios pone su conocimiento en nuestros corazones y nosotros lo podemos ver y conocer cada día más a través de su palabra, sino que es el amor vivencial, lo que yo experimento de Dios día a día. Y dice Juan, en esto, de esta forma experimentamos el amor de Dios. ¿Cuál? En que Él puso su vida por nosotros. ¡Wow! Si buscamos una expresión de amor o cómo expresar el amor, esta es la máxima. La máxima forma de expresar el amor. El Señor pone su vida, entrega su vida por nosotros o en lugar de nosotros. Y te das cuenta que para Dios el amor es más que bla, 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 bla. El amor es mostrar. De tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor. Y van a ver un montón de otros pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto, ¿no es cierto? El amor hacia los hermanos es la expresión visible del nuevo nacimiento. Es la expresión visible de que tú eres un hijo de Dios. Amar es la consecuencia natural de vivir en Cristo. No es algo artificial, es algo que te tiene que llevar a eso. Juan es muy preciso en esto. No se trata de algo optativo, sino que es un deber. Es una obligación para nosotros, una deuda que debemos cumplir, que debemos pagar.
El amor hacia las demás y hacia los hermanos jamás debe dejar de existir. Es una deuda constante que tenemos con Dios. Por eso Él dice, también nosotros debemos. ¿Te das cuenta, no? No es que Juan dice nosotros, si es posible, si te cae bien, si es simpático, si te trató bien, si te habló bien. No. ¿Qué es lo que dice Juan? Porque Dios mostró su amor y entregó todo lo que Él tenía y nos dejó el ejemplo máximo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, poner la vida es una acción extrema, ¿no es cierto? Yo me pensé, ¿no es cierto? Y me autoanalicé y me dije a mí mismo, ¿cuándo vas a tener oportunidad de mostrar el amor a una persona si es por exponer tu vida por ella? Muy pocas veces, seamos sinceros, ¿sí? Muy pocas veces vas a tener esa posibilidad de poner tu vida por otra persona para mostrarle amor. Entonces Juan lo aterriza un poquito más y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar en él el amor de Dios? Y lo aterriza a un ejemplo, ¿sí? Y pone a estas dos personas. Una persona que tiene bienes de este mundo. Ahora, no está hablando de un rico. Ojo, no está hablando de un rico. Está hablando de una persona que tiene posesiones, que tiene, ni siquiera podríamos decir un buen vivir, vive, ¿sí? Pero lo pone en contraste con un hermano en necesidad. Y cuando pone ese contraste con este hermano en necesidad, sí está mostrando a una persona que está casi en situación de calle, que no tiene nada, ¿sí? Es el mismo ejemplo que utiliza Santiago. ¿Recuerdan? Hace un par de años estudiamos Santiago también. Cuando él dice ahí en el capítulo 2, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, ahí la misma expresión, ¿no es cierto? Este hermano que tiene necesidad, que no tiene ni siquiera para comer. Y están estos dos ejemplos, ¿no es cierto? La persona que tiene y el que no tiene. Y les vuelvo a insistir, no está hablando de una persona rica. Está hablando de una persona que quizás hoy tiene para la 11 un pan para comer. ¿Sí? Pero está ahí al lado el que no tiene nada, de nada. Y dice, fíjate, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. Juan utiliza una expresión bien interesante acá porque lo que se traduce para nosotros como corazón es en realidad entrañas, ¿no es cierto? Lo que aparece desde adentro, las emociones, lo que te mueve. Y dice, apaga sus emociones contra él. En realidad esa expresión, cerrar el corazón, es como ¡pah!, cerrar la puerta, poner casi una puerta blindada. Y no solo eso, sino que también alejarse, dar vuelta a la espalda, como para decir, no quiero verlo. Ahí está él con su problema, yo tengo un pan para tomar oncecita. ¿Y qué dice Juan? Nos enfrenta con esta verdad, ¿no es cierto?, con esta pregunta. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Si tú ves a tu hermano que está en necesidad, tú tienes. ¿Cuál debería ser la acción de un hijo de Dios? Yo tengo un pan, bueno, partámoslo, mitad y mitad. Querido, a veces somos tan egoístas que pensamos, yo tengo solo un pan, no me alcanza.
Claro que te alcanza. Porque Dios te está pidiendo que lo hagas. ¿Te das cuenta de este ejemplo básico, querido? No seamos indiferentes con la necesidad de aquel que está a nuestro lado. Siempre decimos lo mismo, querido. Si Dios te está mostrando una necesidad, es porque Dios te quiere usar a ti, a quien se la mostró, para suplir esa necesidad. No importa si tienes o no tienes. Yo tengo a mi lado, yo sé que me van a retar después porque voy a decir esto, pero tengo a mi lado una mujer que tiene un don de misericordia así gigante. Y siempre me está diciendo, pero papito, ¿en qué podemos ayudar? ¿Y sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que yo veo a esta mujer, no les voy a decir su nombre para que no se cohiba, ¿no es cierto? Lo maravilloso que yo veo de esta mujer es que cuando nosotros no tenemos para suplir, ¿sabes qué hace ella? Busca y empieza a contactar. Oye, ¿sabes qué? Llama a alguien, mira, tengo este. Y quizás a lo mejor no lo consigue todo con una persona, pero y lo consigue. No seamos indiferentes a la necesidad. Querido, nosotros debemos amar. El amor verdadero, el verdadero amor es no amar de palabras solamente, dice Juan. Hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el amor verdadero. El amar en verdad o de verdad es hacerlo como el Señor lo hizo, como el Señor manifestó su amor. La fe que no obra en sí misma es muerta, dice Santiago. El creyente debe vivir esta dinámica, la dinámica del amor. Para Juan, el amor es la expresión definitiva de lo que yo soy en Cristo. Es la que marca. Si tú quieres saber si eres o no eres, el amor es la evidencia. El amor es la práctica. No solamente de palabra. Porque es muy fácil decir, hermano, te amo, golpearle la espalda. Ve. Lo que Dios nos pide es decir, hermano, te amo, ¿en qué te puedo ayudar? Veamos cómo lo podemos hacer. No tengo mucho, pero toma, te quiero compartir esto. Ese es el verdadero amor. Fíjate, nosotros como hijos de Dios no vamos a estar en la parte baja de esta lista que hace Juan, pero probablemente estemos luchando con la indiferencia. Probablemente estemos luchando con el hecho de decir, mirarte a ti mismo y decir, pucha, a mí también me cuesta. Pero Santiago decía, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha delante del mundo. ¿Quieres ser un hijo de Dios verdadero? ¿Un hijo de Dios que muestra que es de verdad? Eso es mostrar. Pero muéstralo en forma práctica, querido. Recuerden, hemos estado diciendo todo este tiempo, Juan dice, menos palabras y más acción. Menos chamullo y más acción, querido. Si tú dices que amas, muestra tu amor.